A ver, si caminan por Santiago hoy, es imposible no notar cómo ha cambiado la ciudad. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar un fenómeno fascinante y bastante complejo que está transformando radicalmente la silueta de la capital. Sí, pero más importante aún, la vida de millones de personas. Vamos a meternos de lleno en las fuerzas macroeconómicas detrás de este boom inmobiliario. Y ojo, no nos vamos a quedar solo hablando de grandes números y edificios de concreto. Nuestro enfoque principal, el corazón de esto, es entender cómo este tremendo aumento en el costo de la vivienda impacta directamente en el día a día, en los bolsillos y en el futuro de las familias chilenas. Bueno, entremos en materia. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, Santiago hacia el cielo. Segundo, vamos a revisar los motores de la demanda. Tercero, evaluaremos si existe un riesgo de burbuja. Y cuarto, profundizaremos en el impacto en las familias. Empecemos con la primera parte, Santiago hacia el cielo, la transformación vertical de la capital. El cambio visual en la última década ha sido literalmente drástico. Fíjense, por allá en 2014, la ciudad todavía crecía más que nada de forma horizontal, hacia los lados. Pero si adelantamos al 2018, comunas como Estación Central o San Miguel ya estaban dominadas por los famosos guetos verticales. Y si llegamos al 2022 y a nuestro presente, bueno, los precios de las propiedades se fueron por las nubes. La ciudad dejó de expandirse hacia la periferia y simplemente se disparó hacia el cielo. Y claro, esto convirtió al suelo de la capital en el activo más codiciado de todo el país. Y esto ilustra perfectamente el corazón del problema. Por un lado, tenemos los valores de las propiedades que se miden en unidades de fomento, escalando rapidísimo. Pero por otro lado, en una realidad totalmente paralela, el sueldo mínimo y los ingresos medios de las familias están estancados. Este desacople, esta brecha gigante, es lo que hace que el famoso sueño de la casa propia se sienta hoy, para muchísimas familias, como algo casi inalcanzable. Para poner todo esto en perspectiva, hay un economista urbano que analizó este periodo y dio en el clavo. Dijo, el crecimiento en el valor de las propiedades en Santiago no fue lineal, fue explosivo. O sea, zonas que antes eran súper accesibles, de repente duplicaron su valor. Y atención aquí, esto no fue por simple inflación, no. Fue impulsado por esta creencia absoluta de que invertir en ladrillos era a prueba de balas, como la única inversión que jamás, pero jamás iba a perder valor. Pasemos a la sección 2, los motores de la demanda. Básicamente, vamos a seguir el dinero detrás de este tremendo boom. Entonces, si los sueldos de las familias no estaban subiendo, ¿quién estaba comprando todos estos departamentos? Bueno, el primer gran motor fue el llamado inversionista hormiga. Y a ver, no estamos hablando de familias buscando un lugar para vivir, sino más bien de jóvenes profesionales apalancados por los bancos, aprovechando tasas de interés históricamente bajas para comprar múltiples propiedades en blanco o en verde. Y todo esto exclusivamente para arrendar. Básicamente, la vivienda mutó. Se transformó en un producto financiero súper líquido para asegurar una jubilación futura. Y claro, estos inversionistas terminaron compitiendo directamente con las familias que solo querían comprar su primera casa para vivir en ella. Y fíjense en este número, 28%. Es un salto enorme. Hubo momentos en que las ventas de viviendas en la región metropolitana experimentaron alzas de hasta un 28%, incluso cuando la economía en general estaba medio estancada. ¿Cómo se explica esta locura? Pues gran parte de esta resiliencia viene del impacto de los subsidios del Estado a las tasas de interés y a una flexibilidad crediticia tremenda que en el fondo mantuvo el motor de las ventas encendido y operando a toda máquina. El segundo motor es puramente demográfico. Santiago empezó a recibir una ola migratoria histórica. De pronto, miles y miles de nuevas familias llegaron necesitando un techo, un refugio, de forma inmediata. Y como es lógico, al no tener historial crediticio en el país para pedir un préstamo hipotecario, la única opción viable era arrendar. Esto creó una base de demanda gigantesca y súper constante que terminó saturando el mercado de arriendos. ¿El resultado? Precios al alza y una rentabilidad altísima y súper estable garantizada para los propietarios. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es cómo el mercado cambió de escala de forma masiva con la irrupción del modelo multifamiliar. Pasamos del pequeño inversionista, el hormiga, a las grandes ligas.
Estamos hablando de fondos corporativos enormes que construyen edificios modernos, completos, donde absolutamente ninguna unidad se pone a la venta. Ni una sola. Todo es estrictamente para arriendo, con una administración centralizada por una sola corporación. Es, en resumen, el gran capital absorbiendo de forma masiva esta inmensa necesidad habitacional. Vamos a la tercera sección. ¿Riesgo de burbuja inmobiliaria? Analicemos la amenaza de un colapso en el mercado. A ver, con los precios literalmente por las nubes, es súper natural preguntarnos si estamos a punto de ver un estallido inminente. Técnicamente hablando, una burbuja inmobiliaria ocurre cuando la inflación especulativa de los precios se desconecta por completo de la capacidad de pago y del poder adquisitivo real de la gente que vive en esa ciudad. Y bueno, viendo el profundo desacople salarial que acabamos de revisar, es evidente que Santiago ha estado coqueteando muy de cerca con este límite. Hoy por hoy, el mercado está viviendo una tensión bien particular, y lo podemos ver claramente. Por un lado, hay una altísima oferta de proyectos que ya están terminados, pero al mismo tiempo vemos tasas de vacancia que fluctúan bastante. O sea, no todo se está ocupando de inmediato. Y sumemos a esto el factor más crítico de todos. Los bancos han endurecido drásticamente las condiciones para dar créditos. El dinero simplemente ya no fluye con la facilidad de antes, y esto ha frenado en seco la velocidad a la que se estaban vendiendo las propiedades. Entonces, ¿significa esto que un colapso total es inminente? Bueno, la perspectiva más conservadora del sector lo define de una forma un poco distinta. Un analista inmobiliario lo resumió así. Lo que estamos viendo en este momento no es el estallido de una burbuja, sino un reajuste técnico forzoso. Desde este ángulo más neutral, el mercado no está cayendo al vacío, sino que está pasando por una adaptación quizás un poco dolorosa, pero necesaria debido a las nuevas realidades económicas. Y hay razones bien estructurales que respaldan esta postura y que nos explican por qué probablemente no veamos una crisis estilo 2008 acá en el contexto chileno. Primero, el sector bancario es históricamente súper conservador a la hora de prestar plata. Segundo, los costos de construcción y de los materiales siguen estando por las nubes, lo que le pone una especie de piso a los precios para que no caigan bruscamente. Y tercero, la geografía manda. Hay una escasez severísima de suelo disponible para seguir construyendo en las comunas más centrales. Y llegamos a la sección 4, la parte más importante de este análisis, el impacto en las familias, el verdadero costo humano de este boom inmobiliario. Entonces, el punto crucial aquí es, ¿qué significa todo esto a nivel de calle en el día a día? Estamos viendo un cambio de paradigma económico y cultural que es enorme. Históricamente, la vivienda en Chile se veía como la base del patrimonio familiar, ¿verdad? Un derecho social, algo accesible a lo que cualquier familia de clase media podía aspirar. Pero hoy, esa realidad mutó casi por completo. El techo sobre nuestras cabezas se convirtió en un activo financiero estabilizado para grandes carteras corporativas, empujando a muchísimas familias a tener que conformarse con arrendar permanentemente. El resultado directo de esto es una ciudad que se siente profundamente fragmentada. Para el gran capital institucional, Santiago es un refugio financiero inigualable, una verdadera máquina de generar rentabilidad. Pero en la otra cara de la moneda, para la clase trabajadora y la clase media, es una realidad forzosa que los aleja dramáticamente del tradicional sueño de la casa propia, dejándolos atrapados en este ciclo interminable de pagar arriendo de por vida. Lo que nos deja con esta reflexión final. La ilusión del valor y del progreso sigue edificándose en el Gran Santiago, bloque a bloque, edificio a edificio. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando hacia un futuro donde ser propietario en la capital se va a convertir en un privilegio súper exclusivo, condenando a las futuras generaciones a arrendar para siempre? Comprender estas dinámicas con los datos sobre la mesa es el primer paso para decidir qué tipo de ciudad y qué tipo de sociedad estamos construyéndole a las familias del mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.